El puerto de Bahía Escondida olía a sal vieja, a redes podridas y a promesas que el mar nunca devolvía. Entre los muelles oxidados, un hombre de abrigo raído arrastraba un carrito con botellas vacías. Nadie sabía su nombre. Lo llamaban el viejo, o simplemente el mendigo. Dormía bajo una lona, comía lo que los pescadores olvidaban y hablaba poco, pero sus ojos parecían haber visto algo que los demás no querían mirar. Aquella madrugada, mientras la neblina cubría los barcos encallados, escuchó un golpe hueco, metálico, detrás del astillero abandonado. Era un barco grande, varado en la arena como una ballena muerta. Nadie se acercaba a él desde hacía años. Los locales decían que perteneció a un empresario desaparecido después de un escándalo de contrabando. Otros decían que estaba maldito. El mendigo encendió su linterna oxidada y subió por la escalerilla cubierta de algas. Cada paso resonaba con un eco profundo, casi humano. El interior olía a combustible y humedad. Pasó su mano por la barandilla. El polvo tenía marcas recientes, como si alguien hubiera estado ahí. ¿Hay alguien?, murmuró, más por costumbre que por esperanza. No hubo respuesta, solo el crujido del casco y el lamento del viento colándose por las grietas. Pero algo llamó su atención, una puerta medio abierta en la cabina del capitán. Dentro, una lámpara caída y una carpeta empapada. En la cubierta había huellas frescas, demasiado limpias para un barco muerto. Tomó el cuaderno. En la tapa se leía un nombre borrado: Naviera Corbeta S.A. El corazón del mendigo latió con un ritmo viejo y conocido. Ese nombre lo había escuchado antes, en los tribunales, cuando todavía tenía apellido y oficio. Porque antes de ser el mendigo del puerto, fue inspector marítimo. Y ese barco era uno de los suyos. Pero déjame contarte cómo empezó todo. Años atrás, denunció irregularidades en el transporte de armas disfrazadas de ayuda humanitaria. Su informe desapareció, y él con él. Lo declararon loco, lo destituyeron y lo empujaron al silencio. Desde entonces, vagaba por el puerto esperando que el mar devolviera lo que la justicia se tragó. Y aquella noche, bajo la lluvia salada, el mar por fin habló. Al amanecer, lo encontraron los marineros. Esteban, así se llamaba el mendigo, aunque casi nadie lo recordaba, estaba sentado sobre una caja rota, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Los hombres del puerto se acercaron riendo. ¿Otra vez el loco del muelle?, dijo uno. Dicen que ahora cree que ese barco le habla, agregó otro, escupiendo al costado. El jefe del puerto, un hombre de panza arrogante y reloj de oro, se acercó. ¿Qué hace aquí, Duarte? Ya le advertimos que este barco está bajo custodia judicial. Esteban levantó la mirada, sin rabia. ¿Custodia? Entonces dígame por qué hay huellas nuevas y cajas movidas. Las risas estallaron como gaviotas. El jefe se inclinó. Lo único que se mueve aquí, viejo, es su locura. Lárguese antes de que llame a la policía. Los marineros lo empujaron. El cuaderno cayó al suelo, empapándose. Uno de ellos lo pateó al agua. Esteban intentó alcanzarlo, pero el jefe lo detuvo con el pie sobre su mano. Deje de buscar fantasmas. Nadie le cree. Usted ya está muerto. El mendigo no respondió. Lo miró fijo, con esa calma que solo tienen los que ya lo perdieron todo. Los muertos no mentimos, dijo. Los que mienten son los que todavía respiran. El jefe retrocedió un paso, no por miedo, sino por el reflejo involuntario que causa la verdad. Cuando Esteban se marchó, el puerto volvió a su ruido habitual. Gaviotas, motores, insultos, risas. Nadie notó que, bajo la marea, una hoja del cuaderno quedó flotando, atascada entre dos tablones. En ella, un sello borroso. Proyecto Altamar, confidencial. A la mañana siguiente, una patrulla naval llegó al muelle. El capitán Vega, hombre joven y altivo, descendió con gesto impaciente. ¿Dónde está el indigente?,
Preguntó. Dicen que entró al barco sin autorización. El jefe del puerto lo señaló con un cigarrillo. Esteban estaba sentado en el borde del muelle, mirando el agua. Ahí tiene a su sospechoso. Vega se acercó. ¿Qué buscaba en ese barco? Lo mismo que usted debería buscar, respondió el mendigo sin girar la cabeza. La verdad. El capitán bufó. ¿Sabe lo que me contaron de usted? Que antes trabajaba en la Fiscalía Marítima, que denunció un caso inventado y lo echaron, que se volvió loco. Si todo eso fuera cierto, dijo Esteban, ¿por qué tanto miedo de un loco? Vega no contestó. Miró el casco del barco, ese esqueleto de acero cubierto de moho, y sintió un escalofrío que no supo explicar. Ordenó registrar el interior. Mientras los hombres subían, Esteban se levantó lentamente. «Capitán», dijo, «tenga cuidado con lo que abre. No todo lo que está sellado debe salir a la luz». Vega sonrió con desprecio. «Déjeme a mí decidir eso, viejo». Subió la pasarela. El ruido metálico de sus botas resonó como una advertencia. Esteban se quedó mirando el horizonte, donde el mar y el cielo se confundían en una línea gris. Sabía que el capitán estaba a punto de cometer el mismo error que él cometió años atrás: abrir una puerta sin preguntar quién la cerró. Acababan de sellar su destino. El orgullo, una vez más, los cegaba. El sonido del metal contra el metal rompió el silencio del barco. Uno de los marinos, al mover una plancha del suelo de la bodega, descubrió una trampilla oculta. El capitán Vega ordenó abrirla. Un olor denso, a combustible viejo y sal podrida, emergió como un suspiro de las profundidades. Esteban observaba desde el muelle, inmóvil, como quien reconoce un fantasma. «Hay un compartimiento cerrado con remaches», dijo uno de los hombres. «No figura en los planos». El capitán frunció el ceño. «Ábranlo». Los golpes de martillo resonaron como disparos. La compuerta se vio, revelando un hueco rectangular. Dentro, un conjunto de cajas selladas con cinta amarilla, numeradas, cubiertas de moho y barniz de sal. Una de ellas tenía grabado un nombre: Altamar Holdings. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Vega. El jefe del puerto palideció. Se acercó demasiado rápido, intentando tapar el logotipo con el pie. «Vieja mercancía incautada, nada importante». «Entonces no le importará que revisemos», replicó el capitán. Esteban avanzó 2 pasos. Nadie lo detuvo. «¿Esas cajas no llevan un día ahí?», dijo con voz baja. «Llevan más de 10 años, y las pusieron después de mi informe». El capitán lo miró sorprendido. «¿Qué informe?». «El que desapareció cuando me acusaron de mentiroso. El mismo que hablaba de un barco fantasma con número de matrícula falsificado. Este barco». Vega bajó con una linterna y abrió la primera caja. Dentro había paquetes envueltos en lona negra, documentos plastificados, fotografías aéreas, listas de embarques con sellos falsos y, entre ellos, una firma repetida: R. Montiel. El jefe del puerto retrocedió un paso. «Eso no prueba nada», dijo. «Prueba demasiado», respondió el mendigo. «Porque ese hombre, Montiel, era su jefe. Y el mío». El silencio se hizo espeso. El mar, afuera, golpeó contra el casco del barco con la fuerza de un recuerdo. Vega subió la escalera con el rostro desencajado. «Esto va directo a la fiscalía». «No lo hará», intervino el jefe. «Este caso está cerrado». Esteban alzó la voz por primera vez en años. «Ningún caso está cerrado mientras haya sangre en el agua». Nadie se rió. Nadie habló. El capitán bajó la mirada, sabiendo que aquella frase se le quedaría pegada para siempre. Esa noche, la bodega del barco quedó sellada bajo custodia. Pero alguien rompió el precinto antes del amanecer. Los marinos juraron no haber visto nada.
solo una sombra bajando la pasarela, lenta, cojeando, como un hombre viejo con destino. La noticia del hallazgo corrió por el puerto como fuego sobre aceite. En las tabernas, entre el humo y los vasos de ron, los hombres discutían con la voz baja de quien teme que el mar escuche. Dicen que el viejo encontró pruebas. Dicen que el barco no estaba tan muerto. Dicen que alguien ya sabía. A medianoche, una camioneta sin placas se detuvo cerca del muelle. 2 figuras bajaron con linternas apagadas. El viento soplaba con olor a lluvia y herrumbre. Caminaban directo hacia el Corbeta 3. Desde la sombra de una grúa, Esteban observaba. Había vuelto al puerto cuando entendió que dejar la verdad en manos de otros era el mismo error que lo destruyó años atrás. Se deslizó entre los contenedores. La pasarela del barco crujió. En cubierta, las siluetas abrían el compartimento que Vega había sellado por la mañana. Un chasquido metálico, una linterna encendida, el jefe del puerto y un hombre con chaqueta oscura. «Rápido», susurró el segundo, antes de que lleguen los periodistas. Esteban dio un paso, y la madera gimió bajo su peso. Los hombres se giraron. «¿Quién está ahí?», gritó el jefe. El mendigo salió de la sombra, con la linterna encendida y la mirada firme. «Yo, el muerto que ustedes dejaron flotar». El jefe lo apuntó con una pistola vieja. «Baje del barco, Duarte. Esto no es asunto suyo». «Es exactamente mi asunto», replicó. «Ese cuaderno que tiraste al mar contenía mis palabras». Pero la marea no olvida. Una ola golpeó el casco haciendo temblar el suelo bajo sus pies. El hombre del abrigo oscuro aprovechó para empujar la caja hacia el agua. Esteban se lanzó sin pensarlo, sujetando una esquina. Las sogas se tensaron. La madera se astilló. Hubo un grito y un disparo. La bala impactó en el metal, rebotando cerca de su rostro. El jefe retrocedió, aturdido. Las luces del puerto se encendieron de repente. Alguien había alertado a la patrulla. Sirenas, voces. El capitán Vega apareció corriendo con sus hombres. «¡Alto! ¡Nadie se mueve!». El jefe intentó huir, pero resbaló en la cubierta mojada. La caja se abrió, dejando ver fajos de billetes marcados, memorias USB, documentos con sellos ministeriales. Vega lo miró horrorizado. Esto es más grande de lo que creíamos. Esteban respiró hondo. Siempre lo fue. Solo necesitaba que alguien se atreviera a mirar. El jefe fue esposado bajo la lluvia. Uno de los marinos recogió el cuaderno empapado del agua. Las páginas se habían pegado, pero aún se podía leer una frase subrayada. La corrupción flota. Aunque la hundan, siempre regresa. La multitud se reunió en los muelles, viendo cómo la patrulla se llevaba al hombre que durante años manejó el puerto con impunidad. Algunos aplaudieron, otros callaron. El mar golpeó los pilotes como marcando el final de una canción que nadie se atrevía a cantar. Vega se volvió hacia Esteban. «Viejo, lo que empezó usted va a cambiarlo todo». «No lo empecé yo», dijo el mendigo. «Lo empezó, la verdad, el día que decidieron enterrarla». Y mirando el barco vacío, pensó en su esposa, en los años robados, en los días sin nombre. El mar por fin le devolvía voz. Un momento. Si esta historia ya te heló la sangre, deja tu like ahora mismo. Y si eres nuevo, suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir sobre este mendigo te dejará sin aliento. Escribe en los comentarios: «Yo creo en la justicia divina». Así sabré que llegaste hasta aquí. Continuemos. Al amanecer, el puerto estaba lleno de patrullas. El capitán Vega había informado del hallazgo, pero el expediente se filtró antes de llegar a la fiscalía. Los periodistas locales ya hablaban de «el barco maldito» y de «el mendigo que sabía demasiado». Esteban fue detenido para declarar. En la comisaría un joven oficial leyó su nombre y alzó las cejas. «Esteban Duarte, inspector marítimo retirado». «Destituido», corrigió el mendigo.
Creí que había muerto. A veces morir es más fácil que vivir con la verdad. El fiscal del puerto, un hombre con trajes caros y sonrisa de campaña, entró en la sala. Lo observó con desdén. Así que el viejo Duarte vuelve a aparecer. ¿Sabe cuántos informes inventó? Solo uno, respondió Esteban. El que usted escondió. El silencio se volvió cortante. El joven oficial miró al fiscal con sorpresa. ¿Usted estaba en la comisión investigadora de Altamar Holdings? Hace 15 años, interrumpió Esteban. Y desaparecieron los archivos justo después de su firma. El fiscal lo desestimó con un gesto. Palabras de un indigente. Entonces búsquenme en los registros de personal, replicó Esteban. Yo redacté el informe del barco Corbeto 3, este mismo, y firmé mi renuncia el día que me obligaron a callar. La puerta se abrió de golpe. El capitán Vega irrumpió con una carpeta en la mano. Fiscal, encontramos esto en las cajas, copias de transferencias, nombres y su rúbrica en todas ellas. El color se fue del rostro del hombre. Eso es ilegal, gritó. No más que robarle al país, respondió Esteban. Los agentes intercambiaron miradas. Dos de ellos se acercaron lentamente al fiscal. Vega se volvió hacia el mendigo. Tenía razón. Usted no estaba loco. Solo cansado, dijo él. Cansado de ver a los peces gordos nadar entre muertos. La noticia se esparció por el puerto antes del mediodía. El mendigo inocente que descubrió el crimen del siglo. Y aunque él no buscaba gloria, el mar por fin le devolvía un nombre que jamás debió perder. No hubo estrado ni focos. Bastó la cubierta mojada del Corbeta 3, las sirenas ya apagadas y el rumor del puerto regresando a su pulso. La periodista pidió a Esteban que hablara para registro. Él asintió con esa gravedad humilde de los que no buscan absolución, sino verdad completa. Me llamo Esteban Duarte, dijo. Fui inspector marítimo. No aprendí leyes en oficinas. Las aprendí oliendo combustible, contando remaches, leyendo mareas con la palma de la mano. Mi trabajo era sencillo: certificar que lo que decía ser trigo no escondiera pólvora. Eso un día me costó el nombre. Contó el primer signo: guías de carga duplicadas, contenedores que pasaban sin abrirse por orden superior, ONGs fantasmas con sellos impecables, y un apellido clavado como un anzuelo: Montiel, empresario intocable que patrocinaba regatas y campañas. El informe de Esteban describía rutas falsas, trasbordos nocturnos y un barco reetiquetado con matrícula de préstamo. Este mismo casco, este mismo esqueleto con pintura nueva y alma vieja. Entregué el informe un jueves, el viernes ya no existía. Me citaron sin abogado. Usted delira, dijeron. Alguien filtró que yo bebía, que tenía deudas, que buscaba fama. Me destituyeron, con la eficacia con que se lanza un saco al agua. La fiscalía entonces, un despacho pequeño con alfombras grandes, archivó. Firmó un joven ambicioso que hoy viste trajes mejores. Habló de su casa, hipotecada para pagar silencio. De su esposa, Clara, que sostenía 2 trabajos y la fe. De las noches en que él juraba que no estaba loco, y de las mañanas en que la vergüenza pesaba más que el hambre. Habló de una fiebre que no cedía, de una receta cara, de una silla vacía que nunca volvió a llenarse. No la mató el puerto, dijo. La mató el país que decide a quién se le cree. A ella le prometí que no volvería a gritar, que me quedaría quieto. Lo cumplí años, hasta que el mar devolvió mi informe dentro de una caja. Los marineros escuchaban con la cabeza gacha. El capitán Vega apretó la mandíbula como quien mastica un hueso duro que también le pertenece. La periodista bajó el móvil un segundo, no por fallas técnicas, sino por respeto. No vine a pedirles nada, cerró Esteban. Ni dinero, ni homenajes. Vine a decir que cuando hunden pruebas, creen enterrar pasado. Pero entierran futuro. Niños que no aprenden a confiar. Viudas que no entierran a sus muertos. Trabajadores que aprenden a obedecer antes de pensar. No quiero su compasión. Quiero que el muelle vuelva a ser un lugar donde la sal solo pique en los ojos de tanto reír, no de tanto callar. Silencio. El puerto pareció nuevo por un instante.
como si la neblina limpiara la pintura vieja. Y en ese hueco sin ruido, el nombre que habían robado volvió a su dueño, no con aplausos, sino con miradas que por fin sostenían la verdad. Las cajas hablaron más que cualquier testigo. Peritos independientes certificaron sellos, fechas y transferencias. La ruta del dinero dibujó un mapa que unía oficinas públicas, empresas offshore y la sombra de Altamar Holdings. El juez de instrucción, un hombre de espaldas rectas y lápiz afilado, firmó en horas lo que a veces tarda meses. Prisión preventiva para el jefe del puerto y suspensión inmediata del fiscal, ahora imputado por encubrimiento y asociación ilícita. La noticia cruzó la costa como un viento nuevo. En el mercado las mujeres dejaron de hablar a media voz. En la taberna los hombres levantaron menos el vaso y más la cabeza. Un periodista nacional llegó para humanizar la historia del mendigo héroe. Esteban rechazó los reflectores con la misma calma con que rechazó la primera oferta de indemnización. No quiero dinero que huela a moho. Quiero clausuras limpias, inventarios reales, y que este barco no vuelva a flotar para engañar a nadie. Vega propuso una idea que prendió como madera seca: declarar el casco y el muelle adyacente sitio de memoria costera. La municipalidad votó a favor en sesión extraordinaria, no por iluminación súbita, sino por miedo a una ciudadanía despierta. Se instaló un cartel sencillo: aquí la verdad encalló, que nadie la remolque al olvido. Los niños llegaron con cuadernos. Las maestras hablaron de ética sin aburrir. Los viejos contaron anécdotas sin cinismo. El fiscal intentó una jugada desesperada. Fui presionado, dijo. Las firmas lo desmintieron. Montiel, el empresario que se creía pez inmortal, fue detenido al cruzar la frontera. Llevaba un pasaporte distinto y el mismo reloj. En su primera declaración buscó comprarse aire. Descubrió que el oxígeno ya tenía dueño. Mientras tanto, Esteban y el capitán Vega desarrollaron una alianza extraña. El marino orgulloso que aprende a escuchar. El mendigo silencioso que vuelve a hablar en voz baja. Reabrieron expedientes dormidos, cruzaron matrículas de barcos gemelos, revisaron guías de donaciones que olían a pólvora. No había épica, había método. La periodista recibió un premio regional. Subió al escenario con botas aún manchadas de muelle. No premio mi valentía, dijo. Premian la tosudez de un hombre al que despojaron de todo menos de huido. Esteban no aplaudió, no por desdén, sino por pudor. Al final de ese mes, el puerto ya era otro. No perfecto, pero otro. Los candados hacían clic, los papeles tenían nombres, las balanzas marcaban pesos reales. Y el Corbeta 3, oxidándose con dignidad, recordaba cada mañana que el acero también puede ser conciencia cuando se lo deja a la intemperie. El invierno llegó sin miedo. Esteban consiguió un cuarto modesto en una pensión frente al mar. 4 paredes suficientes, una mesa de madera marcada por viejos cuchillos y una hornalla que respondía. El lujo verdadero era un cuaderno nuevo donde escribía pocas palabras y ninguna excusa. A veces caminaba hasta el barco al amanecer, no para vigilar, sino para aprender a despedirse. Llevaba una piedra lisa del espigón y la dejaba sobre la baranda. Decía que así el óxido se acuerda de que el tiempo redondea lo que la furia astilla. Samuel, el hijo de los capítulos anteriores, en otra vida, no estaba en esta historia, pero el puerto se llenó de niños que hacían preguntas torpes y hermosas. ¿La verdad también se oxida? ¿Un barco puede mentir? Esteban respondía con paciencia. La verdad se cubre de sal, pero no se pudre. Los barcos no mienten. Los hombres que les ponen nombres, ¿sí? La taberna del Agua Negada perdió clientela. Un día cerró sin ruido. En su lugar, una cooperativa de pescadores montó un comedor sencillo. Precio justo, café honesto, sopa sin secretos. Esteban pelaba papas los martes. No cobraba. Pelar papas, decía, tiene la dignidad de las cosas que se hacen con ambas manos. El capitán Vega, cambiado por dentro, sin hacer propaganda, empezó a citar a Esteban en reuniones de equipo. Antes de abrir una compuerta, pregunten quién la cerró y a quién le convenía. La frase corrió de muelle en muelle
y se volvió broma y brújula a la vez. Un día la periodista trajo a Esteban una copia encuadernada de su viejo informe, rescatado ya del archivo y acompañado por una resolución judicial que lo rehabilitaba en el cargo con carácter honorario. Él leyó la primera página, acarició su nombre con la yema del índice y cerró el documento. Gracias, pero valgo más sin uniforme. El mar me enseñó a escuchar mejor cuando ya no tenía radio. La moral de la historia no se pegó a un eslogan, pero flotaba visible como boya después de tormenta. La humildad no hace ruido, y sin embargo sostiene puertos. La soberbia hace ruido, y sin embargo se hunde. Quien se rió primero ahora baja la voz al pasar frente al Corbeta 3. Quien negó un vaso de agua, hoy sirve café caliente sin preguntar nombre. Y cuando llegan barcos nuevos, la gente del muelle mira 2 veces, al manifiesto y a los ojos del que firma. Con el tiempo, el Corbeta 3 dejó de ser noticia y se volvió sitio. Hay flores secándose en su proa, un par de velas protegidas del viento por frascos y una tabla pequeña con una frase tallada a navaja. El mar devuelve lo que la tierra no quiso escuchar. Los turistas preguntan, los niños explican mejor que cualquier guía. A veces, al caer la tarde, Esteban se sienta en el borde del muelle y mira cómo el agua mastica luz. No espera nada. Agradecer ya es bastante. El puerto no se volvió santuario. Los hombres siguen siendo hombres, pero aprendió una rutina nueva. Ningún candado sin acta, ninguna bodega sin ojos, ninguna donación sin destino. Eso no es épica, es higiene moral. Y aunque no llena titulares, llena camas, cuadernos, mesas. Esteban guarda en el bolsillo una pequeña brújula oxidada que encontró en la cabina. No marca norte, el imán murió hace tiempo. Le sirve igual. Para recordar, dice, que uno no se orienta por una aguja, sino por la conciencia. Cuando el viento le trae olor a lluvia, piensa en Clara. No le habla en voz alta, le cumple. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de quienes creen que la justicia y la bondad no se hunden aunque las lancen con piedras. Si esta historia te tocó, te invito a sostenerla con un gesto simple que mantiene a flote este puerto de relatos. Deja tu like, suscríbete al canal y comenta abajo. Que Dios bendiga a los humildes. Esas palabras no son un trámite, son un pacto para mirar 2 veces antes de juzgar, para abrir compuertas con preguntas, para recordar que bajo cualquier casco hay siempre una verdad latiendo, esperando el momento de salir a respirar.